Entonces, nos habíamos quedado como quiera que ya habíamos visto Profe, las células, que las células, un conjunto de células específicas componen a un tejido, ¿no? Entonces, vamos a ver los cuatro, más que cuatro componentes específicos de tejido, pues en este caso son los más representativos. Tenemos al tejido epitelial, el tejido conectivo, al tejido muscular y al tejido nervioso, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver como que las características de cada uno. Ok, habíamos visto igual un poquito de la parte de la forma en cómo se van a unir, ¿no? Estas células unas con otras, ¿vale? Porque al final de cuentas, pues al estar juntas, no están separadas. De alguna manera tienen que tener alguna comunicación y al tener alguna comunicación, pues de alguna manera, pues también para poder estar relacionada entre toda esa cantidad de células que van a conformar van a tener un solo objetivo. Y al tener un solo objetivo, pues conforman lo que es en este caso, pues el tejido. Ok. Primero vamos a empezar en este caso con la parte del tejido epitelial. En cuanto al tejido epitelial, bien, normalmente la estructura de un tejido epitelial es como está de esta manera. Ok. El tejido epitelial normalmente está compuesto por un epitelio, ¿vale? Que en este caso, por eso es su nombre, que en este caso es una capa perdón, de células de forma superficial. Ahorita vamos a ver que existen varios tipos de tejido epitelial. Hay tejidos epiteliales que en este caso tienen solamente una fila de célula o en este caso tienen más de unas filas de célula, ¿ok? A su vez, el tejido epitelial, o sea, en su forma conjunta, pues en la parte inferior normalmente va a tener algo que se llama membrana basal. Y esta membrana basal la va a dividir, en este caso, del tejido conectivo o el resto de los tejidos, como por ejemplo acá tenemos el nervio, pues es parte igual del tejido nervioso. Ok, entonces, de igual manera, al momento pues de estar juntos, vamos a dividir tres partes importantes de lo que es el epitelio. Tenemos una superficie apical o la superficie superior o normalmente la parte que está libre, ¿verdad? De alguna manera está en contacto con la parte ya sea interna o externa, dependiendo del tipo de tejido que sea. Y en este caso tenemos igual la superficie basal, que la superficie basal normalmente va a estar en contacto con la membrana basal. Es importante mencionar que la membrana basal a su vez se va a dividir en dos partes, lámina basal y lámina reticular. Y en este caso tenemos igual a las superficies laterales, que las superficies laterales básicamente son las partes que conectan con otros tipos de células. Y en este caso, perdón, con otras células del mismo tejido. Y en este caso son en donde normalmente se dan las uniones que ya habíamos visto. Sin embargo, esas uniones también pueden aplicar para unir al epitelio, a la membrana basal, ¿no? Entonces, las uniones normalmente es cuando está en contacto con algún otro lado. Las superficies apicales normalmente no tienen tipo de unión, más bien lo que tienen son receptores, ¿dale? Que esos receptores pues ayudan a captar a las células como ya habíamos visto e ingresar los nutrientes o expulsar los nutrientes, ¿ok? Muy bien. Bien, ahora, este epitelio, de acuerdo al, pues, donde esté normalmente, pues normalmente va a tener sus, sus funciones, ¿no? En este caso, una de las primeras funciones que podemos encontrar para el epitelio es la función de protección, ¿vale? Esta función de protección puede estar relacionado normalmente, o el ejemplo de que dan aquí como que el más común es el de la epidermis. La epidermis es un epitelio, sin embargo es un epitelio que no es simple porque no solo tiene, vaya, una fila de células, sino tiene varias, ¿no? Entonces, un ejemplo que nos dan en la parte que es la epidermis, es el tejido más superficial, nos da el ejemplo de la función de protección, ¿vale? Porque, por ejemplo, en este caso, la parte de la epidermis, una de sus funciones es el ahorro de agua para mantener la hidratación,
protege contra presiones mecánicas o abrasivas y en este caso también protege contra patógenos. ¿Vale? A su vez, los epitelios, dependiendo igual en dónde se encuentre, este otro ejemplo son en los vasos sanguíneos, tiene la función de la difusión de gases o transporte de moléculas. En este caso, el ejemplo que nos da, aquí pues no dice el nombre, pero pues es un poco representativo, es la diseminación entre los pulmones y la circulación sanguínea del oxígeno y el dióxido de carbono. Acuérdense que los pulmones ingresan oxígeno, pasan oxígeno al torrente sanguíneo y luego posteriormente el torrente sanguíneo pues se deshace del dióxido de carbono, que pues es un producto de desecho para nosotros los humanos, y para poder enviarlo en este caso a los alveolos, que es la parte más pequeña del tejido, ¿no? En este caso pulmonar o el tejido respiratorio, y luego expulsarlo posteriormente, ¿no? Entonces aquí se da pues el ejemplo también de cómo se transporta moléculas, porque el oxígeno y el dióxido de carbono, a pesar de que se transporten por difusión, pues de alguna manera también se pueden transportar a través de moléculas, ¿ok? Otro ejemplo, o en este caso hablando del epitelio digestivo u otras de sus funciones, va a ser la absorción de moléculas. Acuérdense que el epitelio digestivo, pues en este caso crea enzimas para degradar toda la comida que nosotros comemos y de alguna manera tenemos que absorber estos nutrientes. Entonces, una de las funciones, específicamente en el digestivo, pues es la absorción de estas moléculas, que posteriormente van a pasar al vaso sanguíneo y al torrente sanguíneo para distribuirlo a donde sea necesario. Y por último, tenemos también el ejemplo de filtración. Tenemos al epitelio en los riñones. Luego vamos a ver partes específicas, pero una de las partes se llama tubo contorneado. Hay tubo contorneado proximal, tubo contorneado distal, y a su vez estos tubos contorneados tienen la función de poder absorber igual o de filtrar, ¿no? Como su nombre lo dice, de que entre al cuerpo o de que salga, ¿no? Y luego este tubo contorneado se continúa hasta llegar al tubo colector y luego llegar hasta los uréteres y transformar todo lo que no se absorbe o todo lo que se secrete, pues en orina, ¿no? Y en este caso otro ejemplo es la asa en el riñón. Ok, y por último, pues de igual manera tenemos la secreción. La secreción, otra forma como puede funcionar el epitelio, esto es gracias a las glándulas. Tenemos distintos tipos de glándulas a lo largo de nuestro cuerpo, normalmente a nivel de la piel, ¿no? De la parte dérmica. También tenemos otras glándulas de igual manera en el epitelio digestivo, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, de los tipos de células de cada parte, ¿no? Y eso también es importante porque cumple la función de secretar. En este caso, estas células no solo tienen la función de protección o de barrera, sino que también producen sustancias para ayudar acá en la parte exterior. Eso también se da en lo que es en la parte digestiva, porque pues también hay células que producen esas enzimas digestivas para que posteriormente otras células también puedan absorberlo, ¿no? Bien. Y esta es la forma en cómo nosotros vamos a clasificar, ¿no? A los epitelios, ¿vale? De acuerdo a la forma de cada uno de ellos, ¿no? En este caso podemos tener el epitelio escamoso o plano, el epitelio cuboidal o el epitelio columnar. Obviamente, pues nosotros nos damos una idea de cómo es este tipo de tejido. Como dice el epitelio escamoso o plano, normalmente pues es un epitelio pues delgadito, ¿no? El epitelio cuboidal tiene forma pues de cubo y en este caso el epitelio columnar, normalmente la altura es mucho mayor que el ancho. Entonces eso va a depender, ahora sí que depende del área, del sitio en donde se encuentran ese tipo pues, de epitelios. ¿Ok? Ahora, en este caso, cuando el epitelio de alguna manera tiene más de una capa, como lo habíamos visto, ¿vale? Entonces, dependiendo de las capas, vamos a clasificarlo. Cuando tiene una capa únicamente, lo vamos a llamar epitelio simple. Y cuando tiene más de una capa, lo vamos a llamar epitelio estratificado. ¿Ok? En este caso, al epitelio simple, a su vez, lo vamos a dividir de acuerdo al tipo de epitelio que sea. Como solamente tiene una fila de células, dependiendo
de la forma de esa fila de células o las células de esa fila va a recibir su nombre. Si ya hablamos de que es uno delgadito, pues entonces le vamos a decir epitelio simple, ¿vale? Epitelio simple de tipo escamoso, ¿vale? En el caso de que sea uno igual nada más, pero tipo cuboidal, epitelio simple cuboidal. Y luego en caso de que sea columnar, epitelio simple columnar. Y acá nada más nos da como ejemplo que el epitelio escamoso simple existen dos tipos, el endotelio y el mesotelio. Entonces, cuando tenemos más de una fila, entonces le vamos a llamar epitelio estratificado, es decir, que tiene varias células, ¿ok? Aunque en este caso, el tipo de epitelio, a pesar de que pueda haber distintos tipos, o sea, como son varias capas, pues a su vez puede haber distintas formas. Entonces, pero, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar, o el nombre del epitelio en sí, todas las capas se vuelven uno solo y va a recibir su nombre de acuerdo al tipo o a la línea, al tipo de epitelio que esté en la parte más superficial, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si la última parte, si hay cuboidal, cilíndrico, en este caso cuboidal, y el último, pues en este caso un tipo escamoso, pues es epitelio estratificado escamoso. Epitelio estratificado cuboidal porque el último es cuboidal, o epitelio estratificado columnar porque el último es columnar. Entonces es importante que sepan que el nombre se refiere al epitelio que esté más superficial. ¿Dale? Y en este caso nada más menciona unas categorías especiales que se llama pseudoestratificado y en este caso el urotelio, que es la parte del tejido que recubre a lo que es las vías urinarias, tienen unas características específicas que luego lo vamos a ver cuando nos toque en su momento. Y el pseudoestratificado normalmente se refiere al hecho de que hay epitelios que parecen que están estratificados, pero al final de cuentas siempre siguen siendo uno solo, nada más que tienen formas diferentes, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo, ¿vale? El epitelio escamoso, simple escamoso, ¿vale? Y en este caso, aquí vemos la lámina basal. Epitelio simple cúbico, puede estar circulado de igual manera. Epitelio simple pseudoestratificado, que el pseudoestratificado es algo parecido a esto. Como ya les dije, en este caso es uno simple, pero en este caso simple cuboidal, o algunos también le llaman simple prismático, dependiendo, pero es cuboidal normalmente. El epitelio pseudoestratificado parece ser que hay más de una capa de células, pero al final de cuentas siempre sigue siendo una. Entonces, por eso se dice pseudo falso estratificado, ¿no? Epitelio estratificado plano, porque en este caso podemos ver al estratificado que al final de cuentas, a pesar de tener varias capas y de distintas formas, pero el de la superficie pues es un plano. Entonces el epitelio se recibe el nombre de la capa más superficial, epitelio estratificado plano. Epitelio estratificado plano y ese es un tipo especial que se llama plano queratinizado, que al final de cuentas la parte superficial produce queratina y que lo recubre. Normalmente el ejemplo más común de este, o por decir el más representativo, pues es la piel. Epitelio estratificado prismático, columnar, porque el último, pues en este caso es de tipo columnar. Epitelio estratificado cúbico, que a pesar de ser más de uno, pues ya es estratificado porque ya es más de uno, y al final la superficie es un cubo. Y el epitelio de transición, que en este caso es un tipo de estratificado, nada más que el epitelio de transición se refiere a un epitelio que está cambiando de forma, ¿vale? A pesar de que era, por ejemplo, si antes era un estratificado cúbico, poco a poco conforme va cambiando de forma porque la parte externa lo amerita, porque su medio así lo necesita, que ya no necesita un cuboidal, que ahora necesita un cúbico, entonces poquito a poquito van cambiando. Entonces ese se llama epitelio de transición. Normalmente el epitelio de transición se caracteriza porque una parte o una mitad está de un tipo de epitelio y ya la otra ya está cambiando a otro. O sea, se encuentran como dos tipos de epitelio en un lugar en donde solo debería haber uno. Ya los vimos. Y aquí pues podemos tener igual una visión un poco más amplia, ¿no? El plano simple,
¿vale? Y en este caso nos da los ejemplos en el sistema vascular, que hay un endotelio, en cavidades del organismo que está mesotelio, que ya lo habíamos visto, en el riñón, que la conocemos como cápsula de Bowman, o en los alvéolos respiratorios del pulmón. Normalmente son lugares en donde se necesita una difusión muy fácil, pues de moléculas, ¿no? Como ya habíamos visto. Entre sus funciones principales va a ver que está el intercambio, la barrera en el sistema nervioso central, intercambio y lubricación. El cúbico simple, ¿no? Normalmente eso lo podemos encontrar en las glándulas, como ya habíamos dicho, folículo de tiroides, túbulos renales, superficie del ovario, y aquí está su función de absorción y conducción, barrera de igual manera. El cilíndrico simple, ¿vale? El intestino o el prismático, ya habíamos dicho. Normalmente lo encontramos en el intestino delgado y el colon, y el revestimiento del estómago y las glándulas gástricas o vesícula biliar. Absorción y secreción, que ya habíamos visto, son sus funciones principales. Y el pseudo estratificado, que parece ser más de uno, pero al final de cuentas sigue siendo uno, lo encontramos normalmente en la tráquea y el árbol bronquial, conducto deferente y conducto eferente del epidimo. Su función es la secreción y conducción y absorción y conducción. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Alguna duda? Nada. No, profe. Muy bien. Ah, ok, si a nadie le aparece, pues estoy leyendo todavía sus mensajes. Le digo la verdad, cuando no estoy presentando, ni siquiera veo los mensajes hasta ahorita. Y pues sí, algo habilito a rato para que les aparezca. ¿Vale? En caso de que no os habilite, pues tendría que ser por correo, pero sí se los tengo que habilitar. Ok, profe, gracias. Y otro ejemplo, pues en este caso del plano estratificado, lo podemos encontrar en la epidermis, cavidad vocal, esófago y vagina, y su función normalmente es de barrera y de protección. El cúbico estratificado lo encontramos en estos, normalmente de tipo glandular, y en este caso en la unión anorrectal, de barrera y conducción. El cilíndrico estratificado, ¿vale? Es un estratificado porque pues es más de una capa, pero al final el superficial es de tipo cilíndrico, entonces su nombre es cilíndrico estratificado. Y uno de los ejemplos nos encontramos igual en glándulas y en la unión anorrectal, barrera y conducción, y de transición. Por eso les decía que el urotelio es un tipo especial. Normalmente lo encontramos en cálices renales, uréteres, vejiga, uretra, todo en este caso la vía urinaria está cubierto por este urotelio y su función es de barrera y distensibilidad. Ok, hemos hablado un poquito de que pues las glándulas encontramos varios tipos de epitelio. Entonces vamos a ver un poquito sobre qué son estas glándulas, ¿vale? La glándula de alguna manera está compuesta por un epitelio que secreta sustancias aductos o túbulos o conductos, por así decirlo, para posteriormente enviarlos a la superficie o en este caso que se envíen al torrente sanguíneo. Normalmente vamos a dividir a las glándulas en dos tipos de forma general, ¿vale? Las endocrinas y las exocrinas. Las glándulas endocrinas van a secretar sustancias específicas cuyo nombre se van a conocer como hormonas, ¿vale? Estas normalmente las secreta y las envía al torrente sanguíneo para que hagan su función o funcione en algún otro lado o en algún otro lado pues del cuerpo humano. ¿Ok? Y en este caso las exocrinas secretan sustancias a superficies de manera directa o indirecta mediante los conjuntos, ¿vale? En este caso, a su vez, las glándulas exocrinas la vamos a dividir en tres tipos, la merocrina, la apocrina y la holocrina, ¿vale? Aquí tenemos a las glándulas endocrinas
Y aquí un ejemplo de cómo de señalización entre las mismas células, que pueden haber una señalización paracrina, es decir, señalizan o secretan sustancias para que actúen a células que están al ladito de ellas, o muy cercano en el tejido, o en este caso la misma señalización autocrina, que es lanza la secreción y las sustancias para autoestimularse a ella misma como un tipo de retroalimentación positiva o en su caso hasta igual a alguna que otra célula conjunta, pero esa ya sería paracrina. Autocrina es cuando normalmente se ayudan pues a sí mismas, ¿no? Bien. Entre la clasificación de las mismas glándulas exocrinas vamos a tener dos tipos, las unicelulares que normalmente son muy raros porque no existe como que las glándulas como son más de una, o sea, son tejidos, al final de cuentas son varias células. El tener una glándula unicelular, pues es un poco complejo, ¿no? Entonces las glándulas normalmente son de tipo multicelular. Y aquí dice, según la ramificación de sus conductos, vamos a dividirlo en simple o compuesto. Según la morfología de terminales secretora, en este caso la parte que secreta, que se llama adenómero, la vamos a dividir entre que si es zona tubular, alveolar, y en este caso túbulo alveolar. ¿Vale? Eso va a depender. Y acá tenemos un ejemplo. Es de acuerdo, normalmente en la forma tenemos una tubular simple, tenemos esta manera. Esta parte moradita, vamos a decir que representa a la parte que nosotros vamos a decirle adenómero, que es la parte secretora. Y todo lo demás, o lo que no está moradito, en este caso, en esta imagen representativa, se menciona que es el conducto, ¿no? Entonces, el tubular simple podemos ver que pues realmente está recto y no hay ninguna forma específica. El tubular simple enrollado, como podemos ver, es simple de igual manera, nada más que tiene acá un giro sobre ella misma, el tubular simple ramificado y la acinosa simple, ¿ok? Y aquí al ladito nos da el ejemplo de dónde podemos encontrar cada una de estas glándulas y la función para los que sirve cada una. Como ya vimos, de acuerdo según la ramificación, los vamos a dividir en ramificada y no ramificada. Y según el producto de secreción, la vamos a dividir entre que si son producto de secreción seroso, si es mucoso o si es una combinación de ambas que se conoce como mixta. Acinosa ramificada, tubular compuesta, acinosa compuesta, tubuloacinosa compuesta. Son los tipos. Ok. Hablando de ahí, dejando un poco de lado el epitelio, vamos al siguiente tejido, que es el tejido de tipo conectivo. El tejido conectivo, como su nombre lo dice, es un tipo de tejido que conecta o es un tipo de tejido de sostén más bien, ¿no? Que es donde al final de cuentas el tejido conectivo se va a unir con un tejido epitelial a través de una membrana basal, como ya vimos, para que pues pueda, pues en este caso, cumplir su función. El tejido conectivo, como dice aquí, comprende un grupo diverso de células dentro de una matriz extracelular, es decir, un área o vamos a decirlo así, sí, más bien es como un área que está fuera de la célula y que a su vez compone una matriz extracelular porque adentro existen varios tipos de moléculas, varios tipos de sustancias y a su vez varios tipos de células, ¿no? Diferentes. La matriz extracelular, como su nombre dice acá, se compone de fibras proteicas y sustancia fundamental, que en este caso, como dato, la sustancia fundamental es un componente amorfo que tiene múltiples proteínas. Contiene gran número de vasos sanguíneos y contiene un menor número de células. Al final de cuentas, a diferencia del epitelio, no tiene tantas células, pero sí, acá vemos un ejemplo, como puede ser la célula plasmática, el macrófago, el adipocito, etcétera. Incluso la misma célula endotelial. Ok, vamos a clasificar de forma general al tejido conjuntivo en tres partes,
tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo del adulto y tejidos conjuntivos especializados o que sirven para cada uno específico, ¿no? El embrionario normalmente lo dividimos en mesénquima y tejido conjuntivo mucoso, que como su nombre lo dice, normalmente es el tejido conjuntivo que nosotros encontramos en la parte del desarrollo fetal. El tejido conjuntivo del adulto lo vamos a dividir en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. ¿Vale? Y el tejido conjuntivo especializado, que es como que el más importante o el más significativo, vamos a tener el tejido cartilaginoso, que en este caso, pues en el cartílago, normalmente en las áreas donde haya cartílago, normalmente puede ser en la parte, en las epífisis de los huesos, es decir, en la punta de los huesos, lo que puede ser en este caso, por ejemplo, las orejas, en la nariz, el puente, que nos forman este tipo de tejido, o en este caso el tejido óseo, que el tejido óseo, pues ya saben, pues componente de los huesos, el tejido adiposo que va a componer a las grasas, el tejido sanguíneo, que al final de cuentas el tejido sanguíneo, pues es un tipo de tejido porque pues tiene células. El tejido hematopoyético, ¿vale? Que en este caso normalmente se va a componer de varias células, las células blancas, las células rojas, las plaquetas, etcétera. El tejido linfático, que luego vamos a ver posteriormente, ¿no? Y aquí está. Normalmente en los tejidos conectivos, un dato muy importante, la célula que normalmente abunda es vamos a decir, la más representativa del tejido conectivo, es el fibroblasto, que al final de cuentas el fibroblasto va a tener la función de secretar las sustancias que van a hacer que puedan conectarse pues entre esas células. Y este es un ejemplo de cómo pues está hecho casi en un relajo, en este caso en el tejido conectivo, y como pues tienen varias células ahí, el macrófago, la fibra de colágeno, fibra elástica, en este caso vaso sanguíneo y el adipocito, aquí podemos ver el ejemplo, las fibras reticulares, el fibroblasto, el eosinófilo, el mastocito, el neutrófilo y la célula plasmática. Bien, la sustancia fundamental normalmente va a estar compuesto, que es la parte externa del tejido conectivo, va a estar compuesto por agua, glucosaminoglucano, proteoglicanos, perdón, y glucoproteínas adhesivas. Normalmente un montón de proteínas que van a funcionar como sostén. A su vez, los glucosaminoglicanos los podemos dividir. Esto es la lista de los tipos de glucosaminoglicanos que existen, que si su nombre es hialuronano, conduitinsulfato, dermatansulfato, quertansulfato, heparansulfato y heparina. Sin embargo, en este caso, no me interesa mucho que se aprendan todo esto, simplemente para que sepan que el tejido conectivo, a su vez, en este caso, tiene varias clasificaciones, y en este caso tenemos líquido, el ejemplo de dónde está, como el hialuronano, que está en el líquido sinovial y normalmente en el humor vítreo a nivel ocular, y el líquido sinovial entre las articulaciones. Y su función es la función de lubricar y amortiguar para tener la capacidad de desplazar agua. Entre los tipos de fibras que podemos encontrar en el tejido conectivo, vamos a encontrar las fibras de tipo colágena, las fibras elásticas y las reticulares. Esto es obviamente visto a microscopio. Ok, y ya me hemos dicho de una manera que normalmente el epitelio se va a conectar a través con el tejido conectivo, pues a través de unas membranas, ¿no? Y en este caso aquí dice una membrana es una lámina aplanada de tejido flexible que recubre o tapiza una parte del cuerpo. Y en este caso la membrana, pues normalmente pues va a recubrir a lo que es el epitelio y a separarlo normalmente del tejido conectivo. ¿Vale? Hay lugares muy específicos y ahorita no me acuerdo un ejemplo exacto, pero en donde no existe membrana basal, en donde el epitelio se conecta directo con el epitelio conectivo, perdón, con el tejido conectivo, el tejido epitelial con el tejido conectivo. Ok, y hablando un poquito del tejido muscular, ¿vale? Al final de cuentas, acuérdense que cada tejido pues es un conjunto específico de células, ¿no? Y en este caso, el tejido muscular, el tipo de células principales pues es los miocitos, que es su nombre, ¿no? Son células musculares o también llamadas fibras musculares. Y entre su función, de la más importante, es generar fuerza y calor mediante el ATP.
Acuérdense que al final de cuentas el tejido muscular sirve pues para la contracción normalmente, ¿no? En movilidad, etcétera, pero va a depender del tipo de tejido muscular, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a tener el tejido muscular pues en distintas partes. El tejido muscular normalmente eso es de las vísceras, los vamos a encontrar en los órganos, es un ejemplo de cómo se va a recubrir. Y también tenemos el tejido muscular, pero en este caso es que el músculo esquelético, ¿no? Que en este caso las fibras tienen un componente y una disposición distinta a cómo la podemos encontrar aquí, porque aquí la función de este tejido pues no va a ser absorber o en este caso secretar o movilizar, o sea, movilizar sí, pero específicamente de una forma pues un poco más compleja por lo que implica el esfuerzo, ¿no? De la movilidad de cada persona. Y por último, el tejido muscular cardíaco, que el tejido muscular cardíaco tiene características especiales para poder realizar pues ese tipo de del trabajo de la contracción durante casi todo el tiempo, ¿no? En este caso, del corazón. ¿Hasta ahorita alguna duda? Profe, para la cuestión de examen, de los cuadros que usted menciona o muestra, Nada, algunos conceptos de ahí perfecto. puede venir también, o sea, como por ejemplo, poner algún tipo de ejemplo de No hay célula. ninguna duda. Muy bien. Qué hábiles son. No me escucho. Ah, es que no escucho. Y vamos a la parte de lo que es el tejido nervioso, que en este caso el tejido nervioso, pues a su vez, como dice su nombre lo dice, es el encargado de convertir estímulos en señales eléctricas llamadas potencial de acción. ¿Vale? El tejido nervioso al final de cuentas pues va a componer a lo que son los nervios, de tal manera que están distribuidos por todo el cuerpo y que están inervando casi todo el cuerpo y su función, como dice, pues es enviar esas señales. Por ejemplo, cómo llega la señal o la orden al del cerebro, por así decirlo, en el encéfalo específicamente, hacia la parte exterior o la parte externa, por ejemplo, a la mano o, por ejemplo, en este caso, a nivel de las vísceras, estómago, o incluso en este caso a nivel de miembros inferiores para la movilización. Y pues obviamente su función pues es transmitir esas señales. ¿Vale? Y presentan una característica que a diferencia de los demás se llama excitabilidad celular, es decir, que tienen el potencial de excitarse y pasar esa señal a través de las células o entre ellas hacia un lugar mucho más lejano. ¿Vale? Entre la Vamos a dividir al sistema nervioso en dos partes principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y a su vez podemos subclasificar al tipo de células que existen cada uno. En este caso, el sistema nervioso central, tenemos a los oligodendrocitos, a los astrocitos, a la microglia y a las células ependimales o también llamadas epidemocitos. ¿Vale? Y en este caso, a las células periféricas, vamos a tener a las células satélite o a las células de Schwab, que son las productoras de la mielina. Al final de cuentas, esta mielina nos ayuda a pasar el estímulo hacia otra neurona. Y en general, acordémonos un poquito que de igual manera los tejidos en un conjunto van a formar órganos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos ya en forma de los órganos, lo vamos a dividir al órgano pues en dos partes pequeñas, ¿no? Al órgano, la parte del parénquima y la parte del estroma, ¿ok? En este caso, el parénquima, vamos a decir que se refiere al conjunto como tal de las células y los tipos de conexiones, y el estroma es como el tejido de sostén, un tipo de tejido conectivo que al final de cuentas también tiene características para llevar nutrientes, los vasos sanguíneos o la inervación, que en este caso los nervios. Y nada más como datos, perdón, y mencionando un poquito, tenemos en este caso la regeneración tisular, que cuando hay daño, pues dependiendo del tipo de daño, pues sí, cada una de ellas tiene que buscar empezar a reproducirse. Como ya habíamos dicho, la célula que se va dividiendo, también a tejido aquí muscular que se va dividiendo, o en el, perdón, tejido conectivo, hasta que pues se pueda regenerar en caso de que haya un daño muy, muy grave.
Ah, sí, ya hemos visto. Voy a intentar habilitar la página para ver si se puede, porque... Y es que a veces también la página pues, como que se crashea. Chéquense si ya les aparece. Ya puse que... A ver, espérame. Dame un minuto, porque no me he salido. O sea, no le he dado a guardar cambios. Ya les debe aparecer. Chéquense, a ver si les aparece. Porfa. Debe decir ADA 1. Formidable. Entonces sí, hay que... Ya aparece. Perfecto. A mí no me apareció, macho. Ya aparece. Bien. Vamos a pasar lo que es el sistema tegumentario. Como les dije, todas esas diapos al final se los voy a pasar. Entonces, no se preocupen por eso. El sistema tegumentario, nosotros vamos a hablar sobre la piel, ¿no? Entonces, en este caso es como que la parte más sintetizada, pues es hablar de la piel. Ya vimos de alguna manera que pues ya vimos el conjunto de células, forma un conjunto de tejidos, ya vimos los tipos de tejido, ahora los tipos de tejidos a su vez van a formar pues los órganos y los órganos a su vez forman un sistema. Pero obviamente no nos vamos a poder hablar de cada órgano en específico, porque si nos ponemos a hablar de las características de cada uno, nos va a llevar la vida y pues obviamente no vamos a avanzar. En este caso vamos a entrar en conciso con un sistema para hablar un poquito del sistema tegumentario. El sistema tegumentario, pues como dice, es un sistema que es un conjunto de órganos, ¿no? Sin embargo, el órgano, por así decirlo, principal en pues es la piel. Al final de cuentas, la piel funciona como un órgano porque es un conjunto de tejidos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y esta es la estructura en este caso de cómo vamos a ver a la piel en forma general y eso es como un corte, ¿vale? Nosotros vamos a tener, cuando nosotros cortamos a la piel,
la parte más superficial le vamos a llamar epidermis, ¿vale? Todo tiene que ver con dermis, dermis, dermis. Pero en este caso le vamos a llamar epidermis porque es la parte más superficial, ¿no? Es la parte más externa, la parte que está en contacto con el exterior. A su vez, inferior a ella, vamos a tener a la dermis, ¿vale? Que la dermis normalmente va a ser un tipo de tejido conectivo. La epidermis normalmente es un tipo de epitelio, que luego vamos a ver el tipo específico. El tejido subcutáneo, en este caso, está inferior, como dice, subcutáneo o debajo de la piel. Ese es el que vamos a encontrar. Y posteriormente nosotros nos vamos a encontrar ya la parte de una capa muscular, ¿vale? De hecho, esa es la forma. Si nosotros hablamos del exterior al interior, vamos a encontrar piel o epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, que tejido celular subcutáneo no es más que la parte o la capa grasa. Algunos también le llaman hipodermis, ¿vale? Es epidermis, dermis y algunos le dicen hipodermis. Sin embargo, su nombre más específico es tejido celular subcutáneo y luego la capa muscular. Entonces, imaginando que este sea el corte, aquí abajo pues ya estaría el músculo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros antes de llegar a este músculo, pues tenemos que pasar por todas estas capas para poder llegar al músculo, ¿vale? Y aquí lo tenemos. En forma general, tenemos a la epidermis, tenemos a la dermis, que a su vez a la dermis la vamos a dividir en región papilar y en región reticular, y luego tenemos al tejido celular subcutáneo o hipodermis o capa subcutánea, o la capa de grasa, como podemos ver. Bien. Entre la epidermis vamos a encontrar a estos tipos de células que nos van a ayudar pues a la función para lo que sea, ¿no? Imaginando que este es un corte, esto es como veríamos en este caso a la piel, ¿no? Entonces dice aquí, la mayor parte de la epidermis contiene queratinocitos. Los queratinocitos son como que de alguna manera la célula representativa de la piel, ¿vale? De hecho, aquí obviamente no se ve de forma específica, pero todo esto son queratinocitos, ¿vale? Cada uno de estos. Entonces, el más representativo es el queratinocito que produce la proteína llamada queratina, de los cuales, el cual va a proteger a los tejidos inferiores, y gránulos lamelares que contiene un sello impermeable, pues en este caso al agua. Y este es un ejemplo de cómo produce en este caso la queratina, un queratinocito, ¿vale? De igual manera tenemos otra célula que se encuentra en esta parte, al melanocito, que al final de cuentas su función va a ser producir, como su nombre lo dice, melanina, que nos va a ayudar a protegernos de, pues en este caso, de los rayos ultravioleta, y a su vez también incluye o influye en la parte de la coloración de la piel. Mientras más melanina se produce, pues se produce, perdón, la melanina pues obviamente es una sustancia oscura, la piel normalmente es de un tono más oscuro, y en este caso mientras menos melanina, pues de alguna manera la piel es un poco de un tono más clara. No nos vamos a entrar a hablar de lo que influye para el color de la piel, etcétera, porque nos llevaríamos mucho. Al final de cuentas, la piel es un componente genético y una combinación de tipo genética para, en este caso, hacer que el melanocito, cada melanocito de cada persona, produzca melanina en una cantidad necesaria para poder, de acuerdo a la carga genética que ya está estipulada, ¿no? Dependiendo que si la persona tiene carga genética para ser de piel clara o de piel más oscura. Eso va a depender. Tenemos células de Langerhans y las células de Merkel, ¿vale? Las células de Langerhans, como dato, normalmente ayudan a la parte del sistema inmunitario. Son como en este caso como que la patrulla o la policía de la parte de la epidermis para rondar y ver que de alguna manera no haya ningún problema o ningún disturbio, ningún patógeno, agente patógeno que pueda ingresar por la piel,
¿vale? Y en este caso, las células de Merkel normalmente la vamos a usar para la parte de las sensaciones. Influye un poco la parte táctil, ¿no? En este caso, disco táctil es un componente que se llama disco táctil y a la célula de Merkel, y este a su vez se conecta con el tejido nervioso para poder enviar las señales de lo que el cuerpo en esa área específica está sintiendo o con lo que está en contacto. Bien, entonces, este es el ejemplo de las capas que vamos a tener en la epidermis, ¿ok? Y estos son los estratos, y eso es muy importante que sí se lo sepan. La parte más superficial o la parte más externa o que da hacia la luz de la piel la vamos a llamar estrato córneo, que este estrato córneo de alguna manera son los queratinocitos muertos o la parte que ya se va a descamar. Ustedes pues en este caso saben que la piel se descama poquito a poquito, entonces las son queratinocitos muertos, son células que de alguna manera ya no tienen vida y pues por eso de alguna manera se caen, el estrato córneo. Eh, Hay lugares en donde la piel es más gruesa y se agrega un quinto estrato, el estrato lúcido. Sin embargo, este estrato lúcido no está presente en todas las áreas o en todas las áreas de toda la piel, ¿no? O en todos los tipos de piel o en distintas áreas. El estrato lúcido solo se encuentra en lugares específicos. El siguiente, del estrato córneo, en una piel delgada, pasaríamos a un estrato granuloso, ¿vale? Y en este caso, posteriormente, tenemos al estrato espinoso, ¿ok? Y aquí dice, el estrato principal se agrega un quinto estrato en la piel gruesa, que en este caso ya dijimos que es el estrato lúcido. En el estrato basal, como dato, vamos a tener, aquí es donde se va a producir a los queratinocitos. El queratinocito tiene como un ciclo de vida. Una vez que se crea en la membrana basal, poquito a poquito va ascendiendo o va subiendo de categoría y a su vez se va extendiendo hasta llegar al punto de que ya no cumplen ninguna función, que es la parte ya superficial o del estrato córneo de los queratinocitos muertos. Los queratinocitos contienen filamentos intermedios de queratina y aquí se encuentran los melanocitos y las células de Merkel en esta capa basal de igual manera, en el estrato basal. En el estrato espinoso, que es el que sigue, normalmente hay múltiples queratinocitos, algunos con capacidad de todavía dividirse, que producen filamentos intermedios de queratina más resistente y contiene también células de Langerhans, que ya habíamos visto que su función, en este caso, es la función de la inmunidad o patrulleros, por así decirlo. En el estrato granuloso, que es la parte que sigue, como dice aquí, los queratinocitos normalmente ya están un poco aplanados y en proceso de apoptosis. Acuérdense que apoptosis dijimos que característicamente es una muerte programada, ¿vale? O en este caso que la misma muerte pues se suicida, por así decirlo, por el bien, en este caso de todos, o en este caso para pues cumplir su función. Y esto es muy importante. Normalmente tienen una membrana en la parte, en este caso, del estrato granuloso, para evitar, en este caso, que el agua pueda penetrar a través de la piel y pues pueda ingresar. Al final de cuentas, acuérdense que la piel tiene una función de impermeabilizante, es decir, no entra el agua como tal, sino que pues en este caso, si echas agua encima de tu brazo, por ejemplo, eventualmente pues se va a secar y no deja que penetre esa agua. Entonces, esto es gracias al estrato granuloso para poder tener a la piel pues seca, ¿no? Y el estrato córneo, o en este caso, la parte más externa, bueno, el lúcido, ya dijimos que la parte del estrato lúcido normalmente lo vamos a encontrar en la piel gruesa, que normalmente son queratinocitos aplanados con abundante queratina y que proporcionan una extra resistencia. Y el córneo normalmente son queratinocitos muy aplanados y ya muertos, como habíamos visto aquí. Que estos poquito a poquito se van a descamar y luego los de acá se van a ir desplazando. Como dice,
compuesto de queratinocitos muy aplanados y muertos, y esto se reemplaza con el paso del tiempo. Fricciones repetidas aumentan la cantidad de queratina, como en este caso, en la forma que nosotros conocemos comúnmente como callo. En cuanto al tejido conectivo, en este caso de la piel como tal, que lo vamos a llamar a nosotros dermis, ¿dale? El tejido conectivo denso normalmente lo vamos a encontrar aquí fibras colágenas y fibras elásticas, ¿ya? Entre sus funciones o la parte más importante que vamos a ver, aquí vimos que, bueno, para en cuanto a sus funciones los vamos a dividir en región papilar y en región reticular según sea el área. Y aquí vimos. En la región reticular es la parte más gruesa y normalmente tiene menos células. Contiene fibras gruesas de colágeno y elásticas que forman las líneas de tensión de la piel. Debajo se encuentra la hipodermis o tejido adiposo, que es un tejido laxo, ¿vale? Y normalmente aquí vamos a encontrar a los anexos de la piel, que parte de los anexos de la piel pues son la parte acinar o la parte que produce como tal de los tipos de glándulas. Al final de cuentas, esto es una glándula sebácea, como dice acá, porque produce en este caso la parte sebo. Y esta glándula sebácea se conecta con la parte exterior. Esto es un vello, ¿no? En este caso de la piel, y las glándulas sebáceas pues se encuentran conectado en el mismo tallo. Por eso en este caso, cuando pueden externar toda la sustancia que producen hacia esta parte a través de estos folículos. En cuanto a la región papilar, normalmente vamos a encontrar tejido laxo, red de colágeno y fibras elásticas y va a contener a los vasos y nervios, ¿vale? Los que y contiene pliegues dérmicos que contienen vasos, terminaciones nerviosas libres y copúsculos de Meissner, ¿no? Que nos va a ayudar a la parte de la sensibilidad. Entonces, región papilar y región reticular. ¿Hasta ahorita alguna duda? Creo que enviaron. No es importante. Ok. Una compañía de seres humanos, maestro. Bien. Un punto muy importante son esta parte de las llamadas crestas epidérmicas. Estas crestas epidérmicas solo lo vamos a encontrar en la parte, pues en este caso de la mano y normalmente de los pies. Ok, y dice acá los vamos a conocer como pliegues o crestas epidérmicas. Los pliegues epidérmicos van a formar lo que son las huellas digitales y que según cada persona pues tiene un patrón pues distinto. Estas crestas se complementan con las papilas térmicas, aumentando la superficie de contacto y proporcionando sitios de unión a mayor tensión en una zona, mayor profundidad en las crestas. ¿Ok? Y aquí podemos ver a nivel microscópico el pliegue epidérmico, ¿vale? Y el corpúsculo táctil de la parte dérmica, como podemos ver, este es el epitelio o la epidermis y todo esto pues ya sería la dermis. Y en cuanto al color de la piel, ya dijimos que obviamente es una carga genética, pero al final de cuentas también, o sea, esa misma carga genética programa a los melanocitos para producir la melanina necesaria. Y nada más para tener una idea de cómo los melanocitos lo producen, acá tenemos una cadena molecular, por así decirlo, que al final de cuentas la melanina, que en este caso es la que nos interesa, o la eumelanina, se produce a través de la L-tirosina, que la L-tirosina es un
un aminoácido que a través de la tirosinasa se va a convertir en L-dopa o este nombre completo, como ustedes le quieran decir. Y la L-dopa por la tirosinasa puede convertirse en esto, en dopaquinona. Y esa dopaquinona, a su vez, dependiendo en la sustancia que esté presente, normalmente por la misma tirosinasa, se convierte en eumelanina, ¿no? Y esta eumelanina es en el tono en que normalmente podemos encontrar, pues, a lo que es son varios tonos, como ya vimos en este caso, de acuerdo como ya esté programado que la persona vaya a ser de color. Bien, y aquí vamos a ver la parte en cómo se compone un pelo, o en este caso un vello, dependiendo como le quieran decir. Aquí vemos que es la parte externa y luego aquí le vamos haciendo cortecitos. Ok. En este caso tenemos primero a la raíz pilosa. Uy. Que normalmente es la parte más basal. Ok. La raíz pilosa es la porción que penetra a la epidermis. Hay una parte que sale de la epidermis y hay una parte que está dentro de la epidermis. En este caso, la raíz pilosa es toda la parte que se va a encontrar pues en el interior, ¿no? Después del tallo piloso, que en este caso es la parte más exterior, ¿vale? El tallo raíz. En este caso, bueno, como ya dijimos, vamos a tener, ya lo vamos a dividir entre tallo y raíz, que al final de cuentas la raíz es la parte que ingresa y el tallo, pues al final de cuentas es la parte quizá un poquito más superficial, ¿no? Pero ya en la parte externa como tal. Tenemos la región de la corteza, la región de la cutícula y en donde pues de alguna manera vamos a tener en este caso las células ya queratinizadas. Luego tenemos que la raíz pilosa se va a rodear, como dice acá, por el folículo piloso, ¿ok? En este caso, el folículo... Aquí está. Ok. El folículo piloso, que es la parte que va a rodear a la parte de la raíz, la vamos a dividir de igual manera en capas, ¿vale? Una vaina radicular interna y una vaina radicular externa, ¿vale? Que es como que la vaina radicular externa va a ser como que una parte que va a continuar con la parte superficial ya al momento de salir a la luz, ¿no? En este caso, la vaina radicular externa se continúa con la misma epidermis, como dice acá. Y la base, como tenemos aquí, la vamos a llamar bulbo piloso, que el bulbo piloso es donde vamos a encontrar la parte nutricia de alguna manera, que es, así le vamos a llamar, a lo que es nutricia de lo que es el mismo cabello. Todo cabello en la parte basal va a tener una papila pilosa, que la papila pilosa en este caso forma parte de lo que es la base junto con la matriz, que aquí en la papila pilosa es donde va a ingresar el vaso sanguíneo que va a alimentar al mismo vello. ¿Vale? Y en este caso la médula pues es donde se encuentran las células que poquito a poquito se van reproduciendo para formar al cabello, ¿no? Entonces, cuando nosotros pues de alguna manera arrancamos algún cabello de la raíz, como se menciona, es decir, desde el pulpo piloso, en teoría pues por eso cuando lo arrancamos de la raíz es un poquito más difícil que vuelva a crecer porque realmente estamos cortando desde la arteria nutricia. En cambio, si nosotros cortamos en la parte superficial, entonces el cabello vuelve a crecer más rápido porque al final de cuentas no estamos cortando la arteria nutricia y esta arteria nutricia va a seguir proveyendo nutrientes para que el cabello, y en este caso la médula, se puedan reproducir más rápido y volver a crecer. Ok. Ya habíamos dicho que existen varios tipos de glándulas, ¿no? En este caso vamos a hablar de las glándulas sebáceas, las cuales de alguna manera son las causantes pues, de esos famosos granos o del acné. Las glándulas sebáceas normalmente van a estar en contacto con el folículo piloso. En este caso está cerca del pelo.
De hecho, el tubo, vamos a decirlo, en donde la glándula sebácea deposita la sustancia que va a producir, tiene un mismo origen de salida, que en este caso es el mismo, donde se encuentra la raíz del mismo cabello. ¿Ok? Y entre las funciones de la glándula sebácea va a ser mantener protegido el pelo. En regiones donde no existe pelo, estas secretan directamente al epidermis, ¿vale? En este caso, en caso dado de que no haya, o sea, un área en donde no haya vello o no haya cabello, van a secretar directamente en el mismo lugar, ¿no? Y en caso de que haya cabello, pues al final de cuentas comparten. Ok. Secretan una mezcla, de este caso de triglicéridos, colesterol, proteínas y sales, y evitan la evaporación excesiva del agua para mantener hidratada la epidermis, ¿no? Cuando esta glándula sebácea de alguna manera se ve obstruida o que produce en exceso en este caso el sebo, o por alguna razón se obstruye, se empieza pues a inflamar o a quedar grande, que eso es lo que produce al final de cuentas el acné, ¿no? Y al momento, pues en este caso de crecer y sobrelevarse sobre la piel, pues se encuentra estas características específicas. Bien. Las glándulas sudoríparas la vamos a dividir en tres partes importantes. Las glándulas sudoríparas ecrinas, las apocrinas y las ceruminosas, ¿vale? En este caso, las ecrinas son las de mayor distribución y están encargadas de la termorregulación. Acuérdense que al final de cuentas el sudor lo que hace es refrescar, de alguna manera, decirlo de manera coloquial, la parte externa o la parte de la piel. Y entonces, en este caso, el componente del sudor va a ser agua, iones, urea, amonio y lactato. Las apocrinas las vamos a encontrar en lugares específicos, en las axilas e ingles, ¿vale? En donde va a ser siempre las mismas funciones. Y las ceruminosas lo vamos a encontrar en el canal auditivo, que van a producir cera. Y en este caso, cuando se combina con las células sebáceas que ya habíamos visto, la cera más el sebo se convierten en cerumen, ¿vale? Muy importante de alguna manera que nada más como dato súper extra y que probablemente no ahorita no sea importante, pero sí quiero mencionarlo. El cerumen es, como pueden ver ustedes, es una producción normal del cuerpo. Consiste en una protección del oído o de la parte externa del oído. Si nosotros lo limpiamos o nosotros quitamos ese cerumen, el cuerpo no va a dejar, la glándula sudorípara y en este caso el sebo, no se van a dejar de producir. Y entonces, de alguna manera, esto hace una bola de nieve. ¿Por qué? Porque si nosotros limpiamos nuestro oído, quitamos el cerumen, el cuerpo va a producir más y más y más y más, de tal manera que por eso hay gente que dice que produce mucha cera, porque normalmente es esa gente que en un principio empezó limpiándose el oído, metiéndose objetos extraños, etcétera. El oído no se limpia, el oído no se introduce nada, ni cotonete, ni invisible, ni llaves, porque hay algunos que también lo hacen, porque eso puede producir un problema, puede producir infecciones inclusive. Entonces, el oído por dentro no se limpia a menos que sea por alguien especializado, un médico o en su defecto un otorrinolaringólogo, que es el que se encarga pues de la vigilancia de esa área. Ok. Luego vamos a tener la parte en cómo se ve la parte de la uña. La uña en forma general la vamos a dividir en estas partes, que es el cuerpo de la uña, la parte libre, la lúnula y en este caso la base de la uña. Sin embargo, pues ya en la parte, viéndolo en la parte inferior, dale, vamos a ver la parte basal, que es como que la membrana basal, y a su vez luego ya tenemos a la parte del epidermis, a la dermis, y luego posteriormente incluso llega a la parte ósea de lo que es el mismo dermo, ¿vale? La parte de la uña. Y como dice acá, las uñas están formadas de células muertas queratinizadas con un tipo de queratina que normalmente es más rígida. Es igual queratina, al igual que la piel, nada más que la queratina de la uña es un poco más gruesa, ¿vale? Y normalmente no presentan descamación como dato. Proporciona protección, superficie de contraste para aumentar la sensibilidad y otras funciones como lo puede ser el hecho de rascarse.
Entre las funciones, de las tantas funciones de la piel que ya hemos visto, está lo siguiente: la termorregulación, regular la temperatura, absorción, protección, la sensación, la excreción de sustancias y la síntesis de vitamina D. La vitamina D se produce a través, muy importante, la parte de la radiación ultravioleta, ¿vale? Desde el dehidrocolesterol 7, normalmente en la misma piel se va a convertir a colecalciferol. Eso es una función también de la piel. Luego en el hígado, el colecalciferol, a través de la 25-hidroxilasa, se va a convertir en 25-hidroxicolecalciferol. Y a su vez en el riñón, por la 1-alfa-hidroxilasa, se convierte en 1,25-dihidrocolecalciferol. ¿Ok? Esa es la forma en cómo, pues ya al final de cuentas, se produce ya la parte activa de la vitamina D, porque la vitamina D en su forma activa recibe este nombre, 1,25-dihidroxicolecalciferol, perdón. Y en cuanto a la regeneración tisular, cuando nosotros tenemos una afección, acuérdense que en este caso vamos a encontrar en la membrana basal la forma en cómo, pues vamos a decir, las células madre para poder dividirse y reproducirse, para que de alguna manera pueda complementar en caso de que haya alguna lesión. Y aquí vemos, ¿no? Nada más como dato, la fase de la reparación tisular y como dato las fases: la fase inflamatoria, la migratoria, la proliferativa, la de maduración, en este caso, a nivel de la piel. Y por último, nada más mencionar la parte de las líneas de tensión, que las líneas de tensión ya habíamos visto la parte o la disposición de la piel, son la forma en cómo se dispone el cuerpo. Normalmente esas son la forma de las líneas en cómo se dispone, perdón, la piel durante el cuerpo. Y eso es muy importante porque las líneas de tensión como que siguen un patrón y una forma un poco regularizada. Por ejemplo, si en ejemplo, cuando hay una cirugía, y esto funciona mucho para la parte de cicatrización, si esto nosotros lo cortamos, el abdomen lo cortamos de manera horizontal, la maduración o por la línea de tensión es más fácil que pueda pegar y a su vez reproducirse y a su vez mantener esa línea de tensión unida para que la cicatriz no se torne fea, por así decirlo. Pero si nosotros cortamos de manera vertical, entonces sí, la línea de tensión pues ya no tiene regularización y eso hace que pues la cicatriz pues quede de alguna manera un poco estéticamente no vista, ¿no? Por eso de hecho las cesáreas, lo ideal es que sean de forma horizontal por la parte estética y no vertical. Bien. Por lo pronto aquí lo vamos a dejar, dale. Es básicamente, les digo, les voy a subir la, este, las diapositivas, tanto de esta clase como las dos clases que vimos el día de hoy, y ya de alguna manera, sí, no los escuchaba. O sea, no los escucho. Les digo, no sé por qué está fallando mi audio. Yo a ustedes sí les hablo, pero a ustedes no los escucho definitivamente. Entonces, cualquier cosa, si quieren, pueden ponerme en el chat, me pueden mandar un mensaje o en el grupo, como quieran, para resolver alguna duda. Ya se habilitó la tarea, o sea, a la 1 ya la pueden subir de hoy a mañana. Mañana se cierra a las 11:59 y ya, listo. Los que lo enviaron, los que no, no. La calificación normalmente no es al día siguiente, normalmente es a lo largo de la semana. Entonces, no se desesperen de alguna manera en su punto que lo voy a revisando, ya lo vamos subiendo. No sé si quieren comentar algo, decir algo, si quieren escribirlo, porque 11:59 de la noche, sí, de la noche. 23:59. Sale, sale. Si no hay ninguna duda, por lo pronto eso sería todo para que vayan a su siguiente clase y nos vemos el lunes. Profe, los cuadros e imágenes, ¿vendría algo de ello en el examen? ¿Qué puede venir? O sea, siendo estrictos y así bien mamón, cualquier cosa que está en las diapositivas puede venir en examen.
Pero de la parte de los cuadros y todo, lo que me interesa es que se aprendan los tipos de epitelio. Lo que vean que yo me enfoque más o como que lo explico un poco más es como que la parte importante. En la parte de los cuadros, lo que me interesa es que ustedes aprendan los tipos de epitelio, en este caso, o los tipos de glándula, el ejemplo de dónde va a estar o en dónde se encuentra, por así decirlo, la glándula o en este caso el epitelio y la función de cada uno de ellos, o en este caso la función importante en cuanto a lo que es el epitelio. No voy a, les digo, no voy a empeñarme, por así decirlo, en hacerles un examen que esté muy específico, que de alguna manera lo que dice el cuadro en la parte chiquitita. No, no, no. Muy general, al final de cuentas, sí es cierto que es mucha información, porque sí es bastante, y al final de cuentas ustedes tienen que estarlo leyendo. Pero, pues, no, para lo que compete en nuestro plan y el programa como tal y la licenciatura, es todo de manera general. Inclusive, toda esta parte no quiere decir que no sea importante, pero les puedo decir que de piel van a venir muy pocas preguntas. Es más enfocado en los temas que no hemos visto, que es músculo esquelético, huesos, músculos, ese sí van a venir preguntas. Y quizá la parte de célula que habíamos visto, que por eso hice que lo repasen, ¿dale? Pero por lo pronto, en cuanto a piel, en forma de muy general, lean y repasen lo que tengan que repasar. Y cualquier cosa, cualquier duda, pues en este caso lo vamos checando. Tal vez si nos da el tiempo, pueda hacer una clase de repaso. Tal vez, esperemos que sí. Y obviamente en la clase de repaso, pues ahí les voy a ir puntualizando lo que probablemente pueda venir más en el examen. Pero sí es importante que ustedes intenten estar leyendo, porque pues para que puedan tener la información importante. Nada más. Maestro, las partes de las células son todas las que están en la imagen que proporcionó en la plataforma. Las partes de las células son, enfóquense en los órganos que tienen definición en las diapositivas. O sea, los que no tienen definición, esos pues no los tomen en cuenta. Los organelos que tienen el núcleo, nucleolo, aparato de Golgi, esos son los que necesito que pongan. Todos los demás son cosas un poco más específicas, no es necesario que las pongan. Dale. Muy bien. Y nos vemos el lunes.